Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Fuentes y el día de hoy voy a estar junto con Andrés Ramírez, quienes serán los moderadores del evento académico por el Día de la Fraternidad 2023, para lo cual hemos invitado a un panel de lujo. Y antes de proseguir y dar las palabras inaugurales, me gustaría dirigirme un poco al público que está asistente y mencionar que el evento tendrá un aproximado de 2 horas y además que debido a la modalidad virtual, sugerimos a los asistentes tener los micrófonos apagados, por favor. Y recordar también que el evento es grabado y es posible que aquellos que tengan las cámaras encendidas puedan salir en la grabación. Por otro lado, menciono que no habrá preguntas, pero si tienen alguna observación, hemos habilitado el chat para que puedan comunicarse con nosotros. De la misma forma, en el chat hemos habilitado un formulario de asistencia, en el cual les agradeceremos que lo completen porque al final vamos a entregar unos certificados por las asistencias de ustedes. Dicho estas palabras, me gustaría compartir con ustedes un video inicial eh, y escuchar algunas palabras de Víctor Raúl Aguilar. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fue negada a lo largo de 10 años y demostró Juan, tu micrófono. Muy amable, profesor. ¿Cómo está? Muy amable, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Las palabras iniciales del evento académico Día de la Fraternidad 2023 va a estar a cargo del licenciado Eloy Prudencio Ayala, director del Centro de Gestión Cultural Federico Villarreal, institución que nos ha brindado todas las facilidades para poder cumplir de manera óptima el cumplimiento de esta actividad. En tal sentido, voy a ceder las palabras al director del Centro Cultural. Profesor. Muy buenas tardes, comunidad académica y de forma muy especial a la Universidad Nacional Federico Villarreal a través del Centro de Gestión Cultural. Hoy, 22 de febrero, conmemoramos los 128 años de nacimiento de don Víctor Raúl Aya de la Torre, nacido pues un 22 de febrero en Trujillo en el año de 1895. Este personaje ideólogo político de Latinoamérica que alguna vez don Víctor Raúl Aya de la Torre lo describieron como
una fuerza de la naturaleza. Fundador de este gran partido, Alianza Popular Revolucionaria Americana, por el año de 1924, con el fin, cuyo fin era el de formar un pensamiento auténticamente latinoamericano que funcionase como alternativa a la cosmovisión eurocentrista americana, adaptado y adaptable a la realidad espacio-temporal y como foco de lucha antiimperialista y anti-oligárquica en el que se unieron en un frente único los trabajadores manuales e intelectuales, término por el cual se incluían a todas las clases sociales. Don Víctor Raúl Aya de la Torre, durante su vigencia política, ha sufrido persecuciones y exilios durante su existencia. El Centro Cultural que me honro en dirigir de esta Universidad Popular, también gestor Víctor Raúl de la Torre, para que pudiera funcionar desde el año de 1963, desea pues dar a conocer a la comunidad política, académica, cultural sobre don Víctor Raúl de la Torre a través de repente de otras visiones, de otros ángulos de su personalidad y actuación, para descubrirlo en sus múltiples facetas y recuperar para él el singular espacio a través de todo lo que corresponde, que es el del político de mayor gravitación y trascendencia en el siglo XX peruano. Todo esto sin dejar de lado su pensamiento político, casi siempre ausente de los manuales que tratan la materia, en los que Mariátegui es referencia obligada y haya ausencia obligatoria. Tenemos la presencia de dos profesionales, uno de ellos, Andrés Ramírez, quien nos va a tener la presencia en esta oportunidad para poder abordar sobre Aya de la Torre y la conjunción de justicia social y libertad. Y luego escucharemos a este gran historiador villarrealino, el doctor Germán Peralta Rivera, que abordará el tema sobre Aya de la Torre y la construcción del pensamiento autóctono en América Latina. Dejo pues en estas dos mesas de historia y arqueología a Juan, quien está colaborando con el Centro Cultural para poder en conocimiento a toda la comunidad política, académica, en este momento que el Perú está viviendo una crisis política social. Muchas gracias, estimado Juan. Adelante. Muy amable, profesor. Solamente hay un pequeño detalle, era Enrique Valderrama. Era Enrique y nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio a el evento, quisiera comentarles que Hernán Hurtado, que es uno de los ponentes que iba a dar inicio, tiene un problema de conectividad. Entonces, vamos a darle un poco más de tiempo para que él pueda ingresar. Entonces, vamos a iniciar con Enrique Valderrama, quien ya nos dio la línea para poder proseguir. Bien, Enrique Valderrama es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es especialista de la especialidad de Derecho, tiene el grado de bachiller y es candidato a licenciatura.
Es director de Encuentro, un prestigioso portal que reúne diversos académicos y políticos y es un espacio de intersección y discusión. Además, él es coordinador del Centro para la Democracia Social y además es columnista político del diario Expreso, un lugar en el que ha publicado sistemáticamente desde el año 2018. Asimismo, hay que resaltar que ha publicado en otros medios escritos y ha participado en diferentes medios radiales y audiovisuales en diferentes espacios, ¿no? Es también la Comisión Nacional Política del APRA y con ello destaco, yo creo, su capacidad dialogante, su capacidad de liderazgo y, digamos, su posición interdisciplinaria, porque, como vamos a ver, hay no solamente mezclado la acción política, que es la que él realiza, sino también esa, voy a utilizar su palabra, conjunción entre el derecho y la historia. Bueno, le agradezco nuevamente a Enrique y el que nos va a presentar es Aya de la Torre y la conjunción de justicia social y libertad. Adelante, Enrique. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad Federico Villarreal. Para mí es un inmenso honor cambiar algunas ideas respecto al que considero es el peruano más ilustre del siglo XX, hoy día además con motivo del 128 aniversario de su nacimiento. Ya ha querido el destino además que justo hoy día su figura inmortalizada en un busto ha regresado a un espacio de la Universidad Villarreal, cuestión que me parece algo absolutamente justo y que lógicamente pues es un homenaje merecido a aquel líder peruano y continental que también formó parte del impulso de la creación de la Universidad Villarreal. Para mí también es un alto honor estar en esta mesa, en estas dos mesas, en donde además exponen Hernán Hurtado y el profesor Germán Peralta, ambos destacados profesionales. Sobre Aya de la Torre, definitivamente lo primero que considero importante y básico mencionar es, en principio, la vigencia de su pensamiento en términos generales. Creo que una persona que enunció un conjunto de ideas, además de interpretación del mundo y proyección hacia la construcción de una sociedad más justa y más libre, que empezó su lucha política hace más de 100 años. Recordemos que estuvo involucrado en el asunto de la parte que correspondió al Perú acerca de la reforma universitaria. Recordemos que este año además se cumplen 100 años del 23 de mayo de 1923, la jornada en la que lamentablemente falleció un estudiante y falleció también un obrero contra evidentemente la instrumentalización política de la fe que pretendía Leguía, orientada sin duda hacia su reelección en ese momento, ya Leguía tornándose naturalmente un dictador. Evidentemente, esas ideas, esa acción política fue construida ya hace aproximadamente 100 años y sus ideas también, por lo tanto, están a punto de cumplir ya el centenario, digamos, de la madurez, de lo que podríamos decir que fue su inicial pensamiento, en todo caso estructurado orgánicamente, si bien tuvo algunas variaciones, como seguramente aquí va a señalar el doctor Peralta. Debemos decir que en 1924 ya se funda el APRA como movimiento continental en México, por lo tanto estamos solamente a un par de años de por lo menos empezar a revisar la vigencia de alguno de esos principios. Y quiero el día de hoy, por además ser propicio, enfocarme básicamente en dos antes de entrar a una reflexión final sobre el título justamente de esta locución. Creo interesante auscultar, sin duda, dos cuestiones fundamentales. La primera relacionada al asunto de la integración continental. Como digo, por la unidad política de América Latina es evidentemente uno de los principios fundamentales del APRA y una de las banderas históricas que Aya de la Torre levantó en el continente, en Indoamérica, naturalmente, dicho sea de paso,
También hay que mencionar que el aprismo construyó sus tesis no solamente bajo el pilar fundamental de Aya de la Torre, sino también con la colaboración inestimable de otros grandes intelectuales y activistas políticos de la época de la llamada generación fundadora. Tenemos a Luis Alberto Sánchez, que fue un destacado profesor universitario, otra vez rector de San Marcos, al filósofo Antenor Orrego, una mente absolutamente brillante y adelantada a su tiempo, además un impulsor de valores intelectuales, políticos y culturales en el norte del país y en todo el Perú en términos reales. Manuel Seoane también, Manuel Vázquez Díaz. Creo que Cox también representa una figura importante alrededor del pensamiento económico del APRA, es decir, era toda una pléyade sin duda de gente que construyó este movimiento. Pero decíamos, la integración continental sin duda es uno de los principios fundamentales e históricos alrededor de la figura de Aya de la Torre y alrededor del APRA. Y el segundo, que me parece importante también destacar, es sin duda el antiimperialismo también. Creo que son dos cuestiones básicas que hay que anotar. En cuanto al asunto de la integración continental, de la unidad política de América Latina, creo que desde el punto de vista aprista, o del pensamiento de Aya de la Torre, que es una cuestión sumamente vigente, al día de hoy se constata que la actuación política y económica de grandes bloques sin duda da la posibilidad para una negociación mucho más positiva y mucho más beneficiosa frente al mundo, de parte de que hacerlo de manera aislada, nación por nación. Creo que eso es un tema fundamental. Y en aquel momento, sin duda, la influencia de Estados Unidos, que era evidentemente la potencia bandera luego de haber culminado la Primera Guerra Mundial con los resultados que todos conocemos, Estados Unidos ya aparecía como la primera potencia y su influencia sobre América Latina, sobre Indoamérica, era cada vez más evidente y cada vez más potente. Y alrededor de eso, ella denunció de una manera su acción, que no era solamente sino más bien una acción imperialista de expansión de los intereses económicos y naturalmente de su juzgamiento político. Parte de este esquema incluso lo podemos apreciar alrededor del Canal de Panamá, por ejemplo, un hito importante en la historia del continente. Creo que es algo fundamental de analizar. Y dicho sea de paso, fue tan importante en el análisis de las circunstancias de aquel momento, que incluso está consignado como uno de los puntos fundamentales, de los 5 puntos fundamentales del APRA por la internacionalización del Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Algo que obviamente hoy el canal ha vuelto a los panameños, pero no deja de ser cierto que todos esos pasos importantes que conectan o que podrían conectar comercialmente el mundo, siguen siendo hoy día fundamentales. Es decir, el análisis del Canal de Panamá en cuanto a su cuestión de influencia económica y su importancia geopolítica sigue siendo hoy día vigente cuando se analizan los diferentes pasos en el mundo y los diferentes espacios geográficos de importancia capital como este. Por lo tanto, la integración continental fue definitivamente en aquel momento una posición que caracterizó el surgimiento de los movimientos llamados apristas en el continente, y digo movimientos apristas porque es bueno saber y reconocer que no existió solamente la sección peruana de la precontinental, sino que existieron diferentes partidos apristas en diferentes partes del continente. Creo importante destacar, por ejemplo, la aparición del Partido Aprista en su sección cubana, que luego evoluciona al Partido Ortodoxo, o el Partido Aprista argentino, también bastante estudiado por algunos investigadores del hermano país de Argentina. Creo que es claro que la relación que existe entre Acción Democrática venezolano con el Partido Aprista, es decir, existe una insurgencia de diferentes, no digo secciones del APRA necesariamente, pero sí a su modo y su entendimiento, partidos que apostaban por lo pluriclasista, por la justicia social y evidentemente por este punto de la integración continental en un esquema, yo diría, defensista en aquel momento, frente a la acción de las potencias, sin duda imperialistas, vamos a decir fundamentalmente en aquel momento, recuerden que esto es
pre-Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente de parte de la influencia económica, política y militar de los Estados Unidos. Es decir, cada país aislado iba a ser más difícil que pudiera hacerle frente a un gigante económico, militar, político, como los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la unidad de los pueblos iba a significar, y esta idea además que filosóficamente estaba basada en el pueblo continente que había estudiado Orreo, iba a significar mayores oportunidades para poder tener un esquema de mayor defensa del embate de las megapotencias, como digo en particular, de los Estados Unidos. Evidentemente, hemos tratado a lo largo de la historia de concretar y de cincelar este principio fundamental en diferentes experimentos, herramientas, de manera colectiva que se han usado, y evidentemente las banderas de la integración continental también han sido usufructuadas en algún momento por corrientes autoritarias de origen de izquierda marxista. Creo que es importante señalar, dado la interpretación filosófica de las ideas o de las tesis de Albert Einstein acerca de la relatividad y su influencia en la filosofía que interpreta Aya de la Torre como espacio-tiempo histórico, creo que ya filosóficamente nos termina separando de la interpretación marxista. Por eso me refiero a las izquierdas marxistas, en todo caso izquierdas marxistas no democráticas o autoritarias o radicales, podríamos llamar. Para algunos que puedan, como hay profesores universitarios, además muy destacados, decir que, por ejemplo, el aprismo es la interpretación más latinoamericanista del marxismo. Yo creo que filosóficamente hay una diferencia insalvable ya, y naturalmente creo que esto incluso a lo largo del tema del determinismo, creo que eso lo declaró Aya de la Torre también, ya nos separa bastante de esta orilla. Pero digamos que la izquierda marxista radical, en todo caso, continental, también usufructuó o también pretendió instrumentalizar la bandera de la unidad continental alrededor de un proyecto político propio. Creo que esto lo vemos claramente, incluso desde el surgimiento o desde el empoderamiento de Castro y su conversión en una ya dictadura al poco tiempo de haber asumido el poder luego de la Revolución Cubana, que el aprismo, dicho sea de paso, apoyó incluso con colectas públicas en Alfonso Ugarte. Hay testimonios de la revista Presente de estos hechos, porque Fidel Castro, para los interesados en querer estudiar la historia, viene del movimiento 26 de julio, que es una decisión del Partido Ortodoxo que, como ya dije hace un momento, había sido la evolución o la interpretación, en todo caso cubana, de lo que fue inicialmente el Partido Aprista cubano. Por lo tanto, en la plataforma de lucha de Fidel Castro y sus aliados alzados en armas en aquel momento contra una dictadura, también hay que decirlo, proponía pan con libertad, justicia social y elecciones democráticas en pocos meses, cosa que evidentemente no cumplió. Luego, cuando él abraza de alguna u otra forma su alianza sólida con la Unión Soviética, que es la que finalmente termina llevando de la mano a Cuba las primeras décadas hasta la caída de esta ya hacia 1989, Cuba empieza a tener influencia en el continente para tratar de crear, digamos, una corriente revolucionaria, entre comillas, para poder de alguna forma unificar el continente alrededor de unas ideas de un antiimperialismo que en breve podremos procesar como equivocado, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista aprista, dado la pobreza que existe actualmente en Cuba. Pero la evolución de esto, con el paso de los años, es lo que hemos conocido en el continente, al que el aprismo también derrotó el 2006, como el socialismo del siglo XXI y su intento de unidad continental alrededor de la CELAC, por ejemplo. Han existido diferentes, como digo, impulsos por la unidad continental, por plasmar finalmente las ideas de Aya de la Torre en la realidad, el Parlamento andino, la comunidad andina, digamos, el Mercosur, la CELAC, UNASUR, y una serie de cuestiones. Y aquí es justamente donde entro a tallar con una interpretación, creo, importante sobre las ideas de Aya de la Torre, quien pensaba que la integración debía ser económica y debía ser naturalmente política también. Lógicamente, él
fue un visionario alrededor de las ideas del fomento, por ejemplo, en términos económicos en el continente y una serie de cuestiones que luego incluso se realizarían. Y esa interpretación, me parece, económica de la integración continental para su posterior consolidación política, que habla además de la vigencia del pensamiento de Aya de la Torre, creo que el partido aprista desde el gobierno cumplió con llevarla a cabo. Creo que en esto hay que destacar y dejar a un lado, porque a veces creo, con lo de los procesos históricos son muy recientes, no se habla con justicia respecto a las grandes reformas que se pudieron hacer o las grandes ideas. Y considero que la Alianza del Pacífico, idea impulsada por el APRA, lógicamente por Alan García, fue una idea muy importante que lleva o que de alguna u otra forma demuestra la vigencia del pensamiento de Aya de la Torre desde el punto de vista de la integración continental, porque si bien unifica 4 economías, de una u otra manera es una versión latinoamericana o sudamericana de lo que ha podido ser la comunidad del carbón y el acero en Europa alrededor de un tema económico común que luego propició una integración política más sólida. Hoy día, naturalmente, bombardeada también por el populismo. En Europa me refiero, por ejemplo, alrededor de lo que sucede con Gran Bretaña y su salida de la Unión Europea. Pero creo que la integración alrededor de la Alianza del Pacífico ha sido una integración mucho más productiva, mucho más exitosa, con mucho más peso económico específico en el concierto del mundo. Y poco tiempo antes de partir, creo que la segunda etapa que plantea García, creo yo demostrando de esa forma la vigencia del pensamiento en clave de integración continental de Aya de la Torre y propone a los países que tienen mirada hacia el Atlántico, la Alianza del Atlántico, creo que definitivamente constituye lo que podrían ser 2 grandes polos de integración que luego terminen pues en una integración del continente mucho más potente y mucho más viable desde el punto de vista económico y luego político, porque ya se demostró que esta integración meramente política alrededor de ideales, además en el marco de gobiernos que cambian constantemente, no ha sido la mejor. Por lo tanto, creo que el espíritu, creo que las ideas fuerzas centrales alrededor del asunto de la integración continental en el marco de progreso de esta parte del mundo y defensa además del embate de las megapotencias respecto a Aya de la Torre, quien fue y la generación fundadora del APRA, sus principales enunciadores, está plenamente vigente el día de hoy. Creo que es un punto básico y fundamental. Y luego paso al segundo, rápidamente, que es el antiimperialismo. Algunos, incluso lo he leído en algunos textos, que ya no se debe hablar de antiimperialismo, que es de repente, que es de imperialismo, que es un término caduco, que es un asunto que ha terminado, que debemos hablar en otros términos, que existe naturalmente una interdependencia tal que ya no hay la posibilidad de avasallamiento de grandes potencias como existía en la época de Aya de la Torre, cuando enuncia sus tesis y evidentemente con el transcurso de los años. Es cierto y es lógico que las cosas definitivamente han cambiado. Hay que mencionar, por ejemplo, el llamado sexto punto fundamental, que me parece que es algo clave, enunciado en 1946, si mal no recuerdo, que es el interamericanismo democrático sin imperio, respecto naturalmente a la acción de los Estados Unidos, y justificado además por el cambio de actitud de la megapotencia de los Estados Unidos respecto a América Latina, y evidentemente también, lógicamente, a la acción natural que empezaba ya a desarrollar en los años siguientes la Unión Soviética, lógicamente. Por eso, creo importante decir que cuando algunos creen el día de hoy que el concepto de antiimperialismo, de imperialismo se encuentra desfasado, debiéramos ver, lógicamente, con 2 ejemplos claves, lo que ocurre en el mundo. Yo creo que el asunto de Rusia, por ejemplo, respecto a Ucrania, nos habla claramente cómo por la fuerza se quieren imponer determinadas tesis o determinadas ambiciones territoriales mediante el uso de la fuerza, sin que en principio la comunidad europea esté muy preparada para detener esos arrestos que en mi punto de vista son claramente imperialistas y que lógicamente un partido democrático, los partidos democráticos en general y más aún el APRA, por ser el más histórico,
más antiguo de los partidos democráticos en el Perú. Dios. Patria tiene una interpretación de que el mariateísmo en todo caso es más antiguo, el Partido Comunista, pero eso está en debate. Uno y dos no son democráticos. Por lo tanto, el partido democrático más antiguo definitivamente del Perú, más histórico, es sin duda el APRA. Los partidos democráticos creo que deben denunciar esa actitud imperial. Y eso lo vemos también en otro ejemplo concreto. Y estoy hablando de los términos casi bélicos, no todavía del asunto económico, que creo que es importante también destacar. Y un punto ahí básico de análisis es sin duda lo que está pasando en el estrecho de Taiwán, también con amenazas permanentes de parte de China de una invasión militar. Hay que decir también que Taiwán es la 16ª potencia económica del mundo, en un territorio bastante pequeño, produce desde el punto de vista industrial y tecnológico, creo que parte de los chips de mayor potencia o más modernos del mundo. Por lo tanto, sin duda, China mira sus ojos sobre este tema en una actitud también que podríamos calificar como imperialista. Para hablar solamente ya de la variable casi bélica o casi bélica, pero sin duda está la variable también económica. Y podemos analizar la proyección de China sobre África, por ejemplo, o incluso, para no ir muy lejos en casa, hablando sobre América Latina, en cuanto, por ejemplo, a su proyección sobre el mar peruano, cuestión ampliamente tratada, incluso en diferentes medios de comunicación o estudios, de parte de lo que está sucediendo en el mar peruano respecto a las embarcaciones factoría prácticamente de China, o la integración vertical que se ha dado en el esquema energético también de parte de China aquí, o los intereses que tienen alrededor de la minería o de la construcción en América Latina. Evidentemente, ellos están en un proceso histórico de expansión que puede sin duda equipararse a lo que pasó con Estados Unidos hace 100 años. Y si esa no es una actitud, porque las actitudes pueden cambiar, como hemos demostrado con la tesis del antimilitarismo democrático sin imperio, producto del cambio de actitud de los Estados Unidos en aquel momento, esa actitud imperialista existe actualmente y por lo tanto debe llevar también como respuesta natural histórica una actitud de defensa antiimperialista de parte de los países de América Latina, de parte del Perú en general, aplicando otra de las tesis importantes o de los dichos fundamentales de Aya de la Torre respecto a saber tratar con el capital, ya sea el capital norteamericano, ya sea el capital chino, ya sea el capital ruso, ya sea el capital venga de donde venga. Por lo tanto, entonces decimos que la acción contra todo imperialismo, que es la evolución de la acción contra el imperialismo yanqui, que es la primera forma de enunciación, porque evidentemente hablábamos ya de la preeminencia y la agresividad de la penetración económica, militar y política de Estados Unidos en aquel momento, está plenamente vigente. Creo es importante decir hoy día, 22 de febrero, en el 128 aniversario del nacimiento de Aya de la Torre, que estos dos grandes principios, que forman parte además de un análisis geopolítico internacional y vigente, siguen estando claramente en el centro del debate de la necesidad de una respuesta de las naciones de América Latina respecto a las ideas iniciales de Aya de la Torre, que hoy día aún tienen evidentemente vigencia. Y finalmente, quiero agregar luego de decir esto, que el mayor mérito y la mayor diferenciación práctica, teórica y política que hoy día quiero resaltar es la posibilidad que Aya de la Torre encontró en un momento en donde el marxismo parecía la herramienta necesaria o la herramienta obligatoria de análisis de la realidad y de planteamiento de propuesta, con un Lenin, lógicamente, que enunciaba que se tenía que destruir la maquinaria del Estado de alguna manera para volver a dibujarla en clave de las ideas de la interpretación del marxismo que él hizo. Hay que destacar que Aya de la Torre pudo encontrar, y esto conversaba con algún profesor universitario, justamente marxista, hace ya 10 años, no sé qué pensar ahora, porque parece que el populismo de izquierda ha vuelto a tomar cierta forma también, cierta fuerza en los claustros universitarios, y decía algo que me pareció el hecho de admitir algo que era muy potente, y era que su generación política, una persona de 60, 70 años para este momento,
Decía que pensaban que para construir la justicia social había que sacrificar la libertad. Y es justamente lo que hoy día quiero destacar del pensamiento de Aya de la Torre. El APRA, Víctor Raúl, y su gran diferencia con la izquierda radical en su enunciación, es que creemos también en la justicia social, creemos en la necesidad de generar mejores condiciones para los que menos tienen, la posibilidad de generar riqueza, en la necesidad de que exista un Estado también regulador, no solamente un dejar ser, dejar pasar, sino en la necesidad de un Estado que también tenga un rol importante. Pero esa necesidad de la construcción de la justicia social, nosotros no la identificamos de ninguna manera con la restricción de libertades. Y eso es algo que nos diferencia de la izquierda radical. La izquierda radical también cree, a su modo, en su entendimiento, en la justicia social, pero cree que para construir esa justicia social necesita necesariamente sacrificar libertades individuales. Es decir, la democracia es un elemento que puede ser obviado de la ecuación de la izquierda marxista. Y así como hay que decir esto, hay que decir también que el aprismo, el pensamiento de Aya de la Torre, entiende que existe la necesidad de construir esa justicia social, cosa que la derecha no entiende, cosa que los amigos liberales, por ejemplo, entienden en cuanto al rol del mercado o en cuanto al establecimiento del libre mercado como un fin en sí mismo. El liberal cree que el libre mercado es un fin en sí mismo. Y actualmente el partido, el APRA, o el aprismo, el pensamiento de Aya de la Torre, cree que el libre mercado ha demostrado hasta el día de hoy, evidentemente, ya lo he mencionado, con participación del Estado también, y que es el mejor medio para reducir la pobreza, es decir, para construir también las posibilidades de la justicia social. No cree que el mercado es un fin en sí mismo, como por ejemplo sí cree que la democracia también es un fin en sí mismo, y no como otras corrientes que dicen que la democracia pues es un marco mediante el cual por ahora se puede pues construir o hacer política orientada hacia la justicia social, pero que puede ser prescindible. El APRA sí cree en la democracia como un fin en sí mismo, el APRA cree en la posibilidad ahora de actuar bajo las reglas del mercado porque ha demostrado ser la mejor vía para reducir, evidentemente, las brechas sociales y reducir la pobreza. Y por lo tanto, podríamos decir que el APRA encontró en la lógica del pan con libertad, por ejemplo, el resumen perfecto de sus tesis. La justicia social, entendida como el pan, y la libertad, entendida como la defensa de la democracia. Y esto que ha sido una construcción teórica, aterrizada en lo político, aterrizada aún más en lo publicitario, se ha demostrado con el paso del tiempo que ha sido una aplicación absolutamente práctica en la acción política del aprismo y de Aya de la Torre fundamentalmente. La oposición de Aya de la Torre frente al régimen militar de Velasco, que construyó una reforma agraria que evidentemente nosotros habíamos enunciado primero y que la ejecutó mal, no fue una defensa desde la derecha, fue una defensa desde la izquierda democrática, desde este pensamiento de entender que había que hacer reformas, había que hacer justicia social, pero sin sacrificar la libertad. Por eso la gran crítica de parte de Aya de la Torre hacia el régimen militar fue que las reformas, técnicamente poco sólidas, pero reformas que también el partido, con las cuales el partido había coincidido o había enunciado incluso parcialmente al inicio, no estaban haciéndose en democracia sin duda. Y evidentemente la construcción propia, por ejemplo, de infraestructura que podía identificarse, digamos, desde el otro lado, también hecho por los militares en un régimen constructor como el de Odría, por ejemplo, también tuvo la oposición de Aya de la Torre por las mismas razones, por el tema de la democracia. Lógicamente, el pensamiento de Aya no transige con reformas de izquierda o impulsos positivos en cuanto, por ejemplo, a la construcción de infraestructura desde la derecha, en el marco además de dictaduras militares. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema ya post Aya de la Torre con Fujimori, nuestra oposición a Fujimori, o nuestra oposición a Vizcarra, o nuestra oposición a Castillo, que son regímenes disímiles de izquierdas o de derechas, pero que naturalmente no respetan lógicamente el principio de la libertad, de la democracia, que restringen derechos, que cierran las posibilidades de la libre toma de decisión del ciudadano respecto a los aspectos más importantes de su vida. Por lo tanto, creo que no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico,
Aya de la Torre y su pensamiento, que evidentemente heredamos hoy día y que tratamos de plasmar en acción también, siempre han entendido que se puede construir las condiciones de la justicia social alrededor del agro, alrededor de los comerciantes, de los pequeños productores, alrededor de los profesionales, alrededor de los jóvenes, de las mujeres, sin que esto signifique necesariamente que tengamos que imponerle al país un régimen cerrado o imponer de arriba a abajo las reformas que nosotros consideramos importantes. Creo que eso es hoy día lo principal, el principal legado de Aya de la Torre. La herencia de Aya de la Torre, como decía de alguna u otra manera Sánchez, que en buena cuenta también es una herramienta política, también es un partido político para llegar a la práctica de estas ideas. Ese es el punto de vista teórico, la gran herencia del convencimiento pleno en la teoría y en la práctica que se puede hacer justicia social sin dejar de fortalecer la democracia de manera permanente y perfeccionándola día a día. Creo que eso es un mensaje súper potente, que además diferencia el pensamiento de Aya de la Torre, del liberalismo de la derecha, y que naturalmente lo diferencia también del marxismo radical y de la izquierda radical. Creo que sobre eso es importante hablar, escribir, producir y entrar en debate con amigos de otras tiendas políticas, de otros pensamientos, de otros partidos, porque creo que además, y con esto cierro, el pensamiento de Aya de la Torre dejó hace mucho tiempo de pertenecerle únicamente al partido aprista, sino que se abre y plantea la posibilidad de que los peruanos de buena voluntad puedan encontrar en él una guía para la prédica social y política en un país que definitivamente el día de hoy necesita reformas y también necesita garantizar sus libertades ya conquistadas, en las cuales Aya y el APRA tuvieron mucho que ver. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Muy amable por tu participación, Enrique. Muy bien, vamos a dar paso entonces a la segunda mesa, eh, al doctor Germán Peralta. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, Doctor, debido al impasse que le comentamos al inicio, vamos a guardar un poco el horario, vamos a iniciarlo un poco más temprano, sin participación. ¿Sí? Muy amable, doctor. Permítame hacer una presentación, porque en realidad estoy muy alegre, muy contento de poder presentarlo porque lo considero mi amigo, pero sobre todo creo que lo considero un maestro, ¿no? El doctor Peralta tiene un recorrido académico extraordinario, ¿no? Estudió historia no solamente en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? O sea, todo un modelo para los historiadores que han surgido de la universidad. Luego de estudiar en la universidad, viajó a Europa y estudió en la Universidad Complutense de Madrid y siguió la especialidad de historia en América, ¿no? Posteriormente, el doctor Peralta viajó a Francia, donde se doctoró en ciencias sociales y económicas en la École des Études de París, y además de su regreso al Perú, rápidamente se integró, digamos, a la actividad académica, a la actividad cultural, y quisiera destacar justamente esa parte porque él se convirtió en asesor cultural de la Presidencia de la República y además creo que fue el jefe del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Antecedente de lo que va a ser el Ministerio de Cultura. Entonces, y además de que durante su etapa es muy reconocida porque permitió no solamente la conservación y la difusión de todo lo que era la cultura norteña, incluyendo Zipán, Zicán, etcétera, que se difundió a nivel internacional. Muy bien, a nivel docente, el profesor ha sido profesor principal en la especialidad de Historia y también decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal. Y aquí cabe destacar que es uno de los docentes que ha impulsado la necesidad de ampliar siempre la mirada de sus alumnos, ¿no? Una mirada que no sea provincial
y siempre vincularlos, buscar que ellos se vinculen a universidades del extranjero para poder comparar, digamos, procesos de conocimientos historiográficos. Otro punto que quería mencionar es justamente esta actividad académica, historiográfica, porque era desarrollar dos líneas de investigación que sería bueno resaltarlos, ¿no? El primero, yo creo que está vinculado al papel de los afrodescendientes en América y en el Perú, la cual fue tema de su tesis doctoral en Francia, ¿no? Y luego era desarrollar, y vinculado también, porque es una opción política, el tema de la revaloración de los partidos políticos, ¿no? Sus investigaciones desde la década del 80, del 90, en diferentes espacios, bibliotecarios, bibliotecas, etcétera, le van a vincular a la búsqueda justamente de rescatar o revalorar el papel del APRA, ¿no? Y esto yo creo que no solamente lo ha llegado en el escenario nacional, sino a recorrer casi todo América Latina y también fuera de América Latina y seguir los pasos de Ana de la Torre a través de sus investigaciones, ¿no? Con lo cual yo podría decir que ha llegado muchos vacíos historiográficos y que uno lo puede ir detectando a través de todas sus publicaciones que ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que personalmente me agrada muchísimo una obra en especial que es la obra de Antonio Herrera y la Bohemia del Norte, donde justamente no solamente rescata la atmósfera política, sino la política y la cultura política que se va a desarrollar en esos espacios. Bien, dicho estas palabras, voy a presentar al doctor Germán Peralta el tema que lo convoca Aya de la Torre y la construcción del pensamiento autónomo en América Latina. Doctor, tiene la palabra. Bueno, ante todo, me he fatigado porque no sabía que había hecho tantas cosas. Al comentarlo tú, pues me da gusto que así haya sido, porque eso no ha estado tanto por el servicio individual, sino colectivo. Primero quiero agradecer a Eloy por dar la oportunidad de estar en un tema que es no de interés político, sino que de un interés cultural fundamentalmente. A ti, Juan, por esta introducción. Asimismo, Enrique, que proveniendo de otra universidad, es un joven valor político que está demostrando los quilates de su formación y con quien guardo una gran amistad. Podemos no estar de acuerdo en todo, porque no hay un cartabón, sino hay interpretaciones que se hacen desde perspectivas culturales y profesionales muchas veces diferentes, pero en lo sustantivo de acuerdo. En los matices pueden existir formas de interpretar los hechos de manera diferente, pero lo fundamental es considerar de que el pensamiento del APRA lleva ya 100 años. Desde 1924 al 2024, el próximo año cumple 100 años. La pregunta que habría que hacerse es ¿a qué se debe esta pervivencia? ¿Es un razonamiento puramente emocional, sentimental, o es que hay una estructura filosófica, racional, lógica, que determina que sus enunciados tengan vigencia? ¿Y qué es lo que puede tener vigencia? En 100 años la sociedad ha cambiado. Cuando se funda el APRA en el año 24 y se inicia el peregrinaje cultural, político y filosófico de Víctor Raúl Aya de la Torre, el Perú tendría 4 a 5 millones de habitantes. Ahora somos 33 millones de habitantes. Entonces, ha cambiado la sociedad,
ha cambiado el espacio y los manejos del tiempo también han cambiado. Hace 100 años enviar una carta de Acora, creo que se llama el distrito de Eloy, ¿no? No existía de repente ese distrito, eran 4 o 5 familias, y mandar una carta a Lima significaba un mes. Hoy por internet se comunican inmediatamente. Medir el tiempo, ¿no?, es con criterios de hace 100 años, es equivocarse. Ha cambiado. Y la territorialidad ha cambiado. Hace 100 años, lo que hoy acaba de hacer el alcalde del Perú, de Lima, al hacer el cuadrante histórico de Lima, nos demuestra que qué era lo anterior. Yo tengo un mapa de los años 20, donde Lima termina en lo que hoy es el Sheraton, y de ahí para adelante el mapa está pintado de verde. Todo era verde. No existía Breña, no existía nada, no existían el Lince, nada de ello, la Victoria no existía. Entonces, la noción de territorialidad no es como se pensaba antes, fija, ha cambiado. La noción del tiempo se ha transformado por la acción del hombre. Consecuentemente, la realidad nos está demostrando de que espacio-tiempo van cambiando. Y esto lo va a entender tempranamente Haya de la Torre. El 18 de mayo de 1923 pasa por segunda vez aquí en Lima Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era el primer diputado socialista de España, gran amigo del Perú, porque en los diferendos que se tenían con el problema con Chile, él estuvo alrededor de el Perú. Él estuvo en la posición peruana, por lo cual fue homenajeado y congratulado. No hay que olvidarse que ya en 1919 había venido él al Perú, y él impulsa la reforma universitaria y dice que sin reforma no hay modernización, y que la reforma se hace con decanos o sin decanos. Tío, hostia, ¿cómo estás? Y si todo está bien, y yo también estoy bien. Entonces, yo Y tú considero también bien. Y todos estamos bien. Y tú estos también estás elementos bien. son Tú también estás importantes, ¿no? Son importantes porque, a mi juicio, expresan las condiciones socioeconómicas en que van a vivir los estudiantes. No hay que olvidarse este tema, porque Haya de la Torre pertenece a la generación latinoamericana que se caracteriza no solamente por ser la que impulsa, la que hace la reforma universitaria, sino porque es la que siente más directamente el problema del imperialismo. Por eso podemos decir que la generación latinoamericana de los años 20 es la generación antiimperialista, ¿no? Y al mismo tiempo integracionista. No hay que olvidarse que ingenieros, Ugarte, Rodó con su Canibán, con su Ariel y Palacios son en el sur los que van fomentando y los que van enunciando la necesidad de luchar contra el imperialismo norteamericano, que era el más prevalente en América Latina. Ya se había desplazado pues al inglés. En México se tenía a el pensador y filósofo y maestro de la educación, ¿no?, que es la gran revolución, es José Vasconcelos. Entonces, había todo un ambiente intelectual de cambios. No hay que olvidarse, por otro lado, de que se estaba viviendo los centenarios de la independencia de España, desde el 11 con México
todas las etapas posteriores hasta la del 21 en el Perú. Todos estos elementos nos dan dando un marco de acontecimientos para reflexionar cómo surge el pensamiento político en el Perú. Por ejemplo, cómo se hace la revolución de la independencia contra España. Y ahí la Torre tiene un texto poco leído, obviado, ¿no?, que él señala de que la independencia peruana, latinoamericana, es una independencia criolla. ¿No? ¿Por qué? Él dice de que es una independencia que toma el concepto europeo de la independencia, pero que no rompe con el antiguo régimen, porque lo que sostiene al antiguo régimen es el feudalismo, es el latifundio, y que aquí la independencia no lo liquida, lo mantiene. Y si, si mantiene el poder de la tierra, significa que está manteniendo el poder de los señores de la tierra en contra de las grandes mayorías. Por eso que cuando se canta el himno, todos lo hemos cantado, el himno patrio es una ironía, ¿no? Ustedes veían que por ejemplo, en los pueblos de los Andes a los indiecitos le hacían cantar "Somos libres, seámoslo siempre", o al negro, no, a los afrodescendientes le decían "canta", ¿no? ¿Qué va a cantar? Somos libres si seguía siendo esclavo. El indígena seguía, ¿no?, masacrado, explotado, no, porque Bolívar mismo le destruye la propiedad comunal. Y hasta 1854 hay que esperar para que el presidente Castilla liquide y haga la abolición de la esclavitud y la abolición del tributo al indígena. Consecuentemente, esta es una reflexión que se hace sobre la independencia por los criollos. Pero esto es lo que, por ejemplo, un historiador, a quien lo hemos tenido muchas veces en la Villarreal, en su último libro sobre la prelación colonial, que es Bernard Lavalle, que me pidió que Pedro Gigovich y yo lo presentemos en la Católica. Pedro Gigovich es un destacado profesor principal de historia, y allí se habló de la prelación. ¿Qué significa o qué es la prelación? La prelación es los derechos que tenían los hijos de los españoles para en tierra colonial poder ocupar los cargos administrativos. Sin embargo, llegaba el virrey con un séquito de chupasangres que eran sus familias tipo Castillo, y los metía todos a la administración pública, y a gente de alto nivel, de gran calidad, los marginaba. Entonces ahí viene abogados, que intelectuales de alto nivel, como el caso de Juan Solórzano Pereira, entre otros, ¿no?, hacen una serie de demandas que duran hasta el siglo XIX, las demandas, ¿no?, reclamando este derecho. Entonces, yo planteo de que hay una prelación histórica con relación al indígena, porque ellos son los propietarios de la tierra y a ellos no se les atendió, se los marginó y se les siguió explotando. De tal manera de que cuando se interpreta la independencia, ¿no?, se está interpretando con criterios europeos, pero no se ha puesto atención en los acontecimientos propios de la realidad. Ahí la Torre comienza a entender, y él va a decir
algo, ¿no? Él va a decir que los problemas de Europa son diferentes a los problemas de América. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser diferentes. Si no, se va a crear, ¿no?, confusión. Y esta es una confusión que lleva 2 siglos. No se ha sabido orientar correctamente, sino se han tomado paradigmas, corrientes filosóficas y no se han procesado. Nuestros liberales quieren cualquier cosa, menos no sean liberales, y nuestros conservadores mantenían la estructura del poder colonial. Y la Iglesia tenía un poder soberbio en todo esto, de tal suerte de que Víctor Raúl tempranamente, para efectos de trazar una línea de interpretación política, parte del principio de que hay que conocer la historia, que hay que conocer nuestra realidad. No. Sin embargo, él tiene una bonita y simpática polémica en esto con José Carlos Mariátegui, porque José Carlos Mariátegui dice: creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo occidentales. A lo que añade Víctor Raúl: sí, ciencia y pensamiento europeos, pero digeridos, le dice. Vale decir asimilados, metabolizados, lo cual significa cambio, mutación por un proceso dialéctico fluyente que llega y continúa, y por esa relación de espacio y tiempo que determina y transforma. De tal manera que es lo que se hace hasta ahora, ¿no? Yo veo de que todos utilizan el término de construcción, por ejemplo, hay que construir, y creen que, y no lo han leído a Lyotard, pues, es lo peor. Estos son los falsos lingüistas. Lyotard dice que la deconstrucción no se aplica para las cosas materiales, ¿no?, sino es para los elementos propios de la lingüística, pero no se trata de deconstruir un muro. Pero aquí lo hacen como si fuese una deconstrucción material. Esto que vemos ahora, ¿no?, es lo que percibía tempranamente Aye La Torre como una necesidad de pensar en nosotros mismos. Entonces, si ella en el año 23 ¿no?, escribe este artículo, Alfredo Palacios y la antigua universidad, en ese artículo él dice que no hay verdades inmutables, que todo está cambiando, que hay una revolución, ¿no?, que está modificando los conceptos científicos y la tecnología. Esos son términos que él emplea. Entonces, tempranamente, él se da cuenta que no se puede aplicar los conceptos europeos a la realidad latinoamericana, sino que hay que tener la suficiente solidez para comprender y analizar cuál es el procedimiento que está aconteciendo en los países de América Latina, cuáles son sus características, ¿no?, que tienen que ser específicamente muy peculiares, ¿no?, en lo social, en lo político y en lo económico, no para entender la realidad sobre la cual políticamente se quiere entender. Aye La Torre tuvo una vida azarosa que le permitió, como al único de su generación, viajar por América Latina. Él en el año 23 es expulsado del Perú por la revuelta, por la lucha de la independencia, ¿no?, de criterios, en lo que yo en un libro llamo la lucha por la libertad de conciencia. En 1923, él va a ser expulsado después de una huelga de hambre que la asume, y lo dejan en Panamá. Y como él
le escribe a Kohn, un filósofo, un maestro, filósofo argentino, lo único que llegué a Panamá fue con un libro en la mano, porque fue tan de repente, de un día para la noche, que lo sacaron. ¿Por qué? Porque él estaba muy grave, muy enfermo. Entonces ya él llega a Panamá. En Panamá hay un joven que le prepara un ciclo de conferencias, porque no tenía ropa, no tenía dinero para hospedarse, entonces ni dinero en la mano. Le consiguieron 20 conferencias pagadas y con eso es un dinero. Y allí se entera de la invitación de Vasconcelos, que le dice que venga a trabajar con él al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de México. Entonces él decide y pasa inmediatamente a Cuba. En Cuba está unos 15 días y se encuentra con los líderes juveniles de esa época y de ahí pasa a México. En México se encuentra con los más importantes jóvenes intelectuales que después van a destacar, entre ellos al pintor, ¿no? Pellicer, Montenegro, ¿no? Al gordo, ¿cómo se me dio el nombre ahorita? El grande, el muralista. Bueno, todos ellos, ¿no? Sequeiros también estaban ahí, y la mujer de quien había sido secretario general del Partido Comunista Europeo. Es Ella Wolf. Ella Wolf va a ser una persona muy interesante. Ella era una seguidora del Partido Comunista, era militante. Su esposo había sido militante del Partido Comunista norteamericano y que era el que manejaba al Partido Comunista mexicano. Ese es el grupo con el que él actúa, ¿no? Yo tengo las cartas donde se nota el grado de confianza, ¿no? Entonces, lo que voy a ir observando es que Aya de la Torre se da cuenta en México de un caso muy curioso. Es una revolución sin ideas, sin planes, pero que fue hecho por la ignorancia. Es decir, la revolución no lo hacen los intelectuales, la revolución lo hicieron los campesinos, fundamentalmente Zapata y Villa. Y él es un enamorado de Zapata. Cuando él llega ya, Zapata había muerto, pero él va a un homenaje que le hacen a Zapata y se da cuenta, ¿no? De ese fervor que despertaba la figura de Zapata. Estando él en México, él llega en noviembre en México y estando el 7 de mayo ya está fundando, ya está lanzándose en su transformación de dirigente universitario a dirigente político, porque ahí él inicia, ahí da nacimiento al APRA, pero no le pone el nombre. Es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Cuando nace el hijo, uno no sabe todavía qué nombre ponerle, hasta que más adelante en el bautizo ya lo llama María, Julio, Víctor, Adela, cualquiera de los nombres que se le ocurren a los padres. Lo mismo sucede con el partido. Lo que sucedió en esos momentos, posteriormente, es que Pedro Planas hizo una interpretación desquiciada. Él dijo de que el APRA no había sido fundada el 7 de mayo, pero yo planteo lo siguiente, porque el discurso en partes fue reproducido en el Diario Universal de México. Y ahí dicen lo siguiente, hay que ir por la unidad de América Latina, hay que buscar la justicia social, ¿no? Y hay que luchar contra los viejos políticos. Entonces tú tienes integración y la lucha antiimperialista,
y los actores principales tenían que ser los jóvenes. De tal manera que allí estaban las ideas centrales del pensamiento de Haya, que va a ser antiimperialista, que va a ser un predicador de la unidad continental y que va a demandar siempre la acción de los jóvenes, porque él creía de que los movimientos que van a transformar América Latina o Indoamérica, como él lo llama, son los movimientos sustentados en la juventud. De tal manera de que el pensamiento de Haya empieza larvariamente, no está pues concretado, definido, ¿no? Pero es lacónico. Y él en este libro, ¿no?, que es el antiimperialismo y el APRA, esta es la segunda edición, yo tengo la primera, ¿no? Entonces, él dice de que se le acusa de ser lacónico el lenguaje del APRA, y él explica por qué tiene que ser lacónico. Pero allí él va planteando en este libro varias cosas. Uno de los temas que tampoco lo han discutido mucho es el primer peruano. Tiene varias características la fundación del APRA. Primero, que se funda en el destierro. No se funda en Trujillo, su ciudad natal, tampoco en Lima, donde había repercutido enormemente su calidad de dirigente social por la lucha contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, sino en el exilio. Y por un desterrado, por un joven desterrado. Vean ustedes, estos 4 elementos lo hacen diferente desde su fundación al APRA con relación a otros partidos. Y luego, como ya les he explicado, en el proceso, en el discurso, en la narrativa que tiene, él está planteando la integración latinoamericana, está planteando la lucha antiimperialista, está planteando la justicia social y que los actores fundamentales tienen que ser el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, dirigidos por la juventud. He allí lo que posteriormente se va a hacer, pero no le pone un nombre. Sin embargo, no pasa un mes y él está partiendo a Rusia. Entonces, aquí hay una segunda interrogante. ¿Qué pasa? Haya de la Torre ya había pedido con anticipación a la FOL, ¿qué es la FOL? La Federación Obrera Local de Lima, que le envíen una credencial porque él iba a viajar a Rusia y necesitaba que lo presenten como un colaborador y un hombre que iba a recoger información para enviarles una carpeta en torno a su interpretación sobre la Revolución Rusa, que lo estaba haciendo. Bueno, estos elementos, ¿no?, van demostrando de que ya él tenía una idea de una construcción. Y está en Rusia hasta el mes de agosto. Y él sale rumbo a Suiza y se va a la clínica, a un sanatorio de Leipzig en Suiza. Y ahí está 5 meses. Eso es también algo, lo que les estoy diciendo es algo que nadie lo sabe. Ustedes son los primeros. Entre los 5 meses, ¿qué pasa? Ahí se está curando. ¿Y de qué? De tuberculosis. Él mismo lo dice en cartas, que sufría de tuberculosis. Y cuando él está reposando, trabajando, no tanto reposando, sino escribiendo, él escribe una carta a Román Roland. Y allí en esa carta le dice que él ya tiene establecido los criterios para el plan mayor del Partido Comunista, del partido que está creando. Esta es otra diferencia que va a plantear él con relación a Mariátegui. Mariátegui en su discusión le dice que el APRA era un movimiento, pero que no podía ser un partido. Pero él, 6 años antes de la discusión con
Mariátegui, él está señalando que el APRA creo que está construyendo es un partido. Bien interesante. Pero bueno, hasta allí es un poco el itinerario de él. Pero su ida a Rusia lo deja sumamente asombrado porque cree que es una experiencia extraordinaria, ¿no? Él habla, escribe de que es una experiencia a tener en cuenta, pero comienza a tener diferencias. Él dice que es inaplicable para América Latina. Y a partir del año 26 hasta el 28, él al crear y darle nombre a su movimiento como APRA, lo hace para una revista londinense del Partido Socialista británico, What is the APRA? Al darle el nombre del APRA, ¿qué sucede? Ahí la torre choca con los intereses de la Comintern. ¿Qué era la Comintern? Era la Tercera Internacional, creada en marzo de 1924 por Lenin para impulsar una política de difusión en África y en Asia y en América Latina, ¿no? Entonces, los partidos comunistas se agrupan, las juventudes radicales entienden de que la Tercera Internacional era el camino para hacer la revolución. Entonces había que tener mucho criterio, mucho valor para no dejarse arrastrar por estas olas de simpatía hacia la revolución comunista. Entonces, había tenido reuniones con Trotsky, con Zinoviev, que era el secretario general de la Tercera Internacional, y con Lunacharsky. ¿Y con quién conversan más? Es con Lunacharsky, por una razón. Este se había doctorado en español con una tesis sobre el Quijote sobre Miguel de Cervantes en Madrid. Entonces él hablaba fluidamente español. Y con él vienen las cartas, hay cartas muy interesantes. Pero aquí comienza él a darse cuenta de las diferencias entre uno y otro país. Y aquello que había anunciado de que los problemas de Europa son europeos diferentes a los de América Latina, ni que no podíamos nosotros aplicar a rajatabla eso, es interesante. Porque del año 26 al 28 comienza una discusión. Los que fueron sus amigos, algunos se vuelven comunistas. Entonces, en el año 28, por ejemplo, él había fundado ya la célula parlamentaria, la célula aprista de París. 4 o 5 se le van, entre ellos el secretario general, que era Rabines. ¿No? Renuncian. Y él tiene que de Alemania venir a México y comenzar a París, perdón, a comenzar a reactivar allí y pone a Lucho Heisen de secretario general en París. Y luego va a tener que pasar a México y así comienza él a organizarse. Entonces, del 26 al 28, en el 28 hubo el segundo Congreso Mundial de Bruselas y ahí en la torre decide no someterse a la Tercera Internacional y le pusieron una cruz. Entonces comenzó una campaña de difamación. De todo lo acusaron. ¿Por qué? Porque él quiso tener una independencia. Y sus análisis entonces comienzan a centrarse a través del espacio-tiempo histórico. No, pero no hay que ver, antes era espacio y tiempo. Él, en este libro, ¿no? En este libro, que es Espacio y Tiempo Histórico, él dice, ¿no? Que todas estas concepciones son el desplazamiento y abstracciones elementales de la noción del tiempo y del espacio. En la actualidad hay que hablarlas en su conjunto como una sola unidad, espacio y tiempo, que es donde se va a percibir la diversidad de razas.
la diversidad de aspectos, ¿no? que van dándole connotación a una sociedad. Por ejemplo, aquí en el Perú mismo, ¿no? Les hago una nota. Bernabé Cobo dice en una crónica de que solo en Lima y alrededores hay más de 90 dialécticos de idioma. Cada pueblo tiene su propio idioma. Y ustedes saben algo, no se lo comenten a nadie. Yo le pregunto al profesor Prudencio, al profesor Valderrama y al profesor Fuentes, ¿de dónde es el Aymara? Y todos me van a decir Puno. Eso es una gran mentira. El Aymara nace en las sierras de Canta, de Lima, Huancayo, en la Sierra Central. De ahí sale el Aymara, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba, pues? De que los incas eran un gobierno nada democrático. Ellos, las mismas, los enviaban a varios sitios y envían a Puno, a esa región, la gente que hablaba aymara, y por ahí se extiende la lengua. Pero esto hay que leerlo al profesor Cerrón Palomino para que se den cuenta. Pero vean, desde esa época, la diversidad que hay, plurilingüística, plurinacional, que hacen de que los espacios y los tiempos no sean iguales, no sean idénticas. Entonces, reflexionar sobre los cambios sociales en el Perú, reflexionar sobre los cambios que se operan políticamente desde hace 2 siglos en la República, tiene que hacerse tomando en cuenta el pasado nuestro, que es la tradición que nos va a dar fortaleza para entender mejor a este país y la proyección que tenemos, ¿no? Yo no puedo repetir de que el país es el partido aprista es antifeudal, antioligárquico, porque ya no hay oligarquía, porque ya no existe feudalismo, ¿no? Es otra la realidad. Entonces nosotros tenemos que entender que qué ha pasado y que hay algunos temas que son importantes tenerlos presentes. Por ejemplo, nosotros debemos hablar sobre en 200 años cuál ha sido el rol del Estado. Y el Estado ha estado ausente, pero no podemos analizar el Estado en el año 2027 como el Estado en el año 30 o en el siglo XIX. Este es otro Estado con otros componentes y con otros vacíos enormes, ¿no es cierto? Y también tenemos que comprender qué es el mercado. El mercado, fundamentalmente, existe antes de la presencia de Marx y de todo el siglo, los economistas del siglo XIX. No olvidarse, ¿no? Por ejemplo, Eloy cuando va a su tierra, Eloy nunca paga, sino que lleva latas de leche, todo y hace trueque, papa por leche, y ese es mercado. ¿Cómo se llama eso? Economía natural. Es el trueque que existe en algunos sitios, pero cada vez se está obviando. Pero nosotros tenemos que entender que cuando se habla del mercado no estamos hablando de que Fujimori metió el mercado en el Perú, pues eso es mucho más amplio el término, es la ignorancia lo que hace hablar así, ¿no? Debemos comprender entonces que el mercado tiene que ser un mercado social, pero que no podemos meter al mercado nuestras esperanzas, nuestros principios, ¿no? De que el mercado sirve para regular, pero no para regular a favor de los que tienen más, sino de los que tienen menos. Pero esa es la función que hoy, en la actualidad, tenemos nosotros que tratar de entender. Y evidentemente, ahí entramos a otro tema mucho más importante, que es la familia.
¿Cómo entender ahora a la familia? Lo van a entender como nuestros bisabuelos, que eran más machos que como decían en la serie, que un macho bravo. No, pues ahora hay el género, el feminismo y la ley de la equidad. Políticamente, ahora las mujeres tienen que ir a los municipios, a las gobernaciones y a las listas parlamentarias en igual condiciones que los hombres. ¿Por qué? Porque somos el 51, las mujeres son el 51% de la población. Nosotros somos el 49%. Y de aquí a 10 años seremos el 45%, ¿no? Entonces, esta es una nueva realidad. ¿Qué hacer frente al problema feminista? ¿Qué hacer con la composición de la familia? ¿Se va a seguir tratando a los niños y a las mujeres y a las madres como hace 50 o 100 años? Entonces hay nuevas alternativas. El APRA nos enseñó a leer por eso en un contexto especial, diferente, porque nuestros problemas son diferentes, ¿no? Estado, mercado, familia, que van a determinar la democracia. La democracia no es algo que se puede hablar, ¿no? Como un discurso lírico, sino la democracia tiene que entender la participación en los gobiernos locales hasta nacionales, la presencia de todos los sectores sociales. Y esos sectores sociales podrán participar si hay una educación diferente a la que se está tomando. Ariel Latorre fue ante todo para mí un educador, ¿no? Era un enorme educador. Si uno lee bien el antiimperialismo y el AMPRA, se va dando cuenta que toda la argumentación que él hace está en función a los procesos históricos que estudia de América Latina. Esto es lo que hace de que haya un pensamiento político autónomo, diferente. Por eso que él dijo de que el APRA es una organización autónoma de todo tipo de internacionales. Y esto le permitió tener una mejor visión. Ahora se habla de que somos una esperanza relativa. Yo creo que la gente está abriéndose los ojos y dando cuenta de que García hizo 48 hospitales, por ejemplo. García mejoró, hizo 180.000 kilómetros asfaltados de carreteras. De que García se dio cuenta de que había que mejorar los colegios y hizo los colegios importantes. De que hizo 15.000 pueblos que tienen luz. Y la luz significa de que podrían tener luz para sus pequeñas industrias, para que los niños puedan estudiar, para que se gane un espacio de tiempo en actividades sociales que antes por la falta de luz no se hacía. Entonces, no se trata de ver si la filosofía está de acuerdo con Hegel, con Marx, con Kant, ¿no? Sino hay que tomar en cuenta en lo que dice Bauman. Bauman, que es uno de los sociólogos y filósofos más importantes, tiene una saga de libros en torno a lo líquido. Él dice que el amor es líquido, porque el amor, por ejemplo, es algo sólido, pero que se va diluyendo, ¿no?, con el tiempo. Y esto lo aplica para todo, ¿no? Él señala entonces que los conceptos fuertes, sólidos, ¿no?, han ido perdiendo presencia en los últimos tiempos. Por ejemplo, pongamos uno, ¿no?, que ya lo hemos tratado, el manejo del tiempo, ¿no? El manejo del tiempo en el siglo XVI ahora es totalmente diferente. Moverse de un sitio a otro era pues hacer un viaje de Europa en el siglo XVII, XVIII, XIX a las colonias eran 3 meses, ahora se hacen en 15 horas, 18 horas. Hay trenes ahora
¿no? Que 1000 kilómetros lo recorren en 5 horas o en 3 horas. Entonces las distancias, los tiempos se han reducido. Todos estos elementos sirven para entender de que no se puede tener discursos universales. Ahora, hay algunas cosas. Por ejemplo, Enrique ha dicho que para él el imperialismo está presente. Yo creo que hay que hacer el análisis diferente. ¿Qué es el imperialismo? A partir de Hobbes se comienza a hacer los estudios, Lenin, Rosa Luxemburgo, Heisenberg, Heisenberg, ¿no? Entre otros, son los primeros que hablan sobre el imperialismo. El imperialismo era el fenómeno mediante el cual había un trasvase de capitales, por eso que decía que era la última etapa del capitalismo de Lenin, o la fase superior, después le cambiaron el nombre. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en los países subdesarrollados es la primera vez que llega, y ella dice que no, de que llegan como el imperialismo es la última etapa, la primera etapa en América, en los países subdesarrollados. Pero hay algo más. Si usted, por ejemplo, yo sé que el profesor Eloy Prudencio, cuando se va a un banco, hace transacciones millonarias, ¿no? Pero ya no va al banco, porque le pueden robar todo su capital. Él lo hace electrónicamente. Entonces ustedes tienen que millones de billones de dólares ya no pasan por las ventanas de los bancos, sino a través de las operaciones electrónicas. Ahí tienen ustedes un ejemplo de modernización. Pero ese ejemplo nos va señalando de que estamos viviendo en una era de globalización. El capitalismo está fuerte. Uno de los instrumentos del capitalismo es el imperialismo, pero el que explota más en la actualidad resulta siendo la globalización, que es más sutil, que te ingresa a la casa. La globalización ha dado pie al Internet, ¿no? A los medios de comunicación electrónicos, a la televisión, ¿no? Que te va dominando y que te va informando lo que ellos quieren. Entonces, hay una operacionalidad sumamente importante, ¿no? Global, total de la vida del ciudadano. Ya no existe el imperialismo a través de el manejo económico directo como antes. Indirectamente, la sociedad está dominada sutilmente, pero a mayor profundidad te dominan la educación, te domina la cultura, te domina el recreamiento, te modela la forma de ser. Entonces hay en esta etapa el instrumento más poderoso del capitalismo ya no es el imperialismo, sino es la globalización, sin dejar de que el imperialismo existe, ¿no? Pero mucho más amplia la irradiación de la dominación se da a través de la globalización. Frente a estos fenómenos, entonces, nosotros tenemos que ir pensando. Los latinoamericanos han pensado, claro que sí han pensado. Este último libro de Ay La Torre hay que leerlo. Es los comentarios que él hace de la Europa nórdica, ¿no? En la actualidad se habla mucho de la socialdemocracia. Entonces, los modelos de la socialdemocracia están dados en este libro. Y él habla aquí de cómo
No, el capitalismo engendró, dice él, al capitalismo como su negación, pero esto no ha llegado hasta hoy a superar aquello, pero y lo recursa como inhumano e injusto. Entonces, yo me quedaba asombrado con esa, de la gran novedad que él presenta en este libro, ¿no? Que hay que leerlo, ¿no? Para poder entender los cambios y la evolución de su pensamiento. Allá en los años 24 pensaba de una forma, en los años 29 de igual. Que hablaba de 1900, de la democracia sin el americanismo sin, del interamericanismo sin imperio, ¿no? ¿No? Pues eso es cierto, eso fue producto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde él hace el análisis y dice, en estos momentos, entre el eje no, nazi comunismo, nazi fascismo y nazi, nosotros tenemos que apoyar a la democracia. Y es así como él cambia y en el 40, y hay que entender de que del 30, del 20 al 30 ha habido un debate por estructurar su pensamiento libre de cualquier influencia extranjera y de dominio, busca un pensamiento propio, pero del 30 al 40, no hay que olvidarse, era para, se alza en varios sitios, ¿no? No solamente la revolución de Trujillo, es la revolución de Cajamarca, es la revolución de Ancash, es la revolución de Huancavelica, es la revolución de Ayacucho, ¿no? 5 revoluciones que se dan, y la revolución de Jiménez, y la revolución que fue un comandante muy importante, o la revolución con el general Rodríguez, que muere antes de que se alce. Entonces, todo eso es una etapa que responde a formas de pensamiento coyunturales, pero que se van a enriquecer a lo largo de los años 40, 45, donde Víctor Raúl comienza a pensar en la guerra y en la forma de cómo pues combatir al eje fascista y nazista, ¿no? Hasta 1956, donde 62. En el año 62 hay un discurso que se ha tocado desde diversos ángulos, pero hay uno que se ha obviado. Ahí en la torre dice allí, nosotros somos ya no el partido de las grandes mayorías, somos el partido del tercio. Entonces hay que hacer el trabajo de antes, hay que hacer trabajo democrático, hay que saber llegar y no burocratizarse. Ahí en la torre en ese sentido fue creando un pensamiento para la acción. Él siempre creyó de que la filosofía y el pensamiento político tienen que servir para la acción y deben tener independencia, ¿no?, de los sistemas internacionales. Por otro lado, hay gente, ¿no?, que es mezquina. Hay un tal Castro que escribe un libro en el Perú sobre los intelectuales en el Perú y no lo menciona ahí en la torre. Eso ya puede ser liliputense, ¿no? No puede ser posible que a un pensador que tiene más de 8 libros publicados no se le considere. Entonces, en este Día de la Fraternidad lo que hay que hacer es precisar un legado que nos dejó ahí en la torre. Ahí en la torre no terminó todos los temas que él planteó. Por ejemplo, en este libro, él habla del Estado antiimperialista. Y yo me pregunto, ¿ustedes conocen un libro sobre el Estado, un tratado sobre el Estado antiimperialista? No. Y aquí hay otro elemento que a mí me ha interesado, y le estoy dando vuelta a esto, es el capítulo 3. ¿Qué clase de partido y partido de qué clase es el APRA?
es el primero que se plantea en el Perú sobre una reflexión en torno a los partidos políticos. El título es muy sugerente. ¿Qué clase de partido y partido de qué clase es el Perú? ¿No? Es el APRA. Entonces, este tema hay que desarrollarlo. Ahora, ¿no? Que está tan magullado, que están tan magullados los partidos políticos. Yo creo que hay la necesidad de una nueva generación, ¿no? En la mía destacó evidentemente Alan García, que propuso muchas cosas interesantes, ¿no? Que se tendrían que tomar como reflexión, pero yo creo mucho en que hay que hacer esta tarea que nos legó como trabajo a de la Torre a los más adultos, la educación. Hay que educar y no hay que dejarse ganar. ¿No? La izquierda y los caviares se han introducido a todas las instituciones y lo que hablan es de una narrativa que se sustenta en un marxismo-leninismo camuflado. Hay que plantear realmente los procesos históricos, ¿no? Las reflexiones filosóficas y los estudios de la lingüística con mucha propiedad. Por eso, amigos, yo creo que un baluarte para la reflexión es la obra de la Torre. Sobre todo ahora, miren, me acaban de enviar un librito de Francia que se llama lo siguiente: de la enciclopedia a la Wikipedia. El título es bien interesante porque lo que está demostrando que antes se metían a las bibliotecas a leer. Ahora los jóvenes no van a la biblioteca, todo lo bajan de la Wikipedia, ¿no? Esto es un reto. Entonces, en las universidades hay que levantar el nivel de entendimiento y de comprensión. Y yo creo, no por militancia y de ascribirme a las ideas de la Torre, sino creo que con Víctor Raúl hay, felizmente, para América Latina, un faro que nos da la claridad para construir nuestro propio camino, sin desterrar, sin dejar sin obviar a la ciencia, que es universal, ¿no? Europa, Estados Unidos, nos proveerán de conocimientos teóricos más amplios, pero como decía Aya de la Torre, que yo les he leído, hay que digerirlos, no hay que copiarlos solamente, ¿no? Sino él dice, sí, ciencia y pensamiento europeos, pero digeridos, ¿no? Vale decir, asimilados, metabolizados, ¿no? Y que fluyan, que lleguen, pero que sean procesados. En ese sentido, yo pienso de que las tesis de la Torre han servido de mucho. No hay que olvidarse que en el año 77 o 76, Willy Brandt, el presidente de la socialdemocracia, vino a Caracas y le entregó, ¿no?, el título de el patriarca del pensamiento socialdemócrata a Aya de la Torre. No hay que olvidar de que hay mucha investigación hacia afuera sobre ella, sobre Aya de la Torre, su importancia sobre la integración latinoamericana. Y no debemos dejar de olvidar que la gran revolución que se dio en el siglo XXI la hizo el APRA. Es la gran revolución económica, la Alianza del Pacífico. Es lo que más entrada le da al Perú por el mercado, por la capacidad de relación y de venta, ¿no?, con México, con Colombia y Chile. Lo que pasa es que ahora hay problemas con el viejito mexicano que no le quiere entregar a la presidenta
la presidencia de la alianza que le corresponde al Perú, pero ese mercado que abrió Alan García no lo ha abierto nadie. Entonces, ¿y por qué lo hizo? Porque era de acuerdo al pensamiento de ella de la Torre, de la integración a través de los mercados, ¿no? Nosotros nos hemos vuelto exportadores de muchos productos. La agroindustria exportadora es tremenda. Ahora lo que hay que dedicarnos es, no como propuesta, es a trabajar el agro para las comunidades, para los distritos, llevar luz, ¿no? Y trabajar con energía alternativa. Vean ustedes que si nosotros llevamos, ¿no?, la energía solar o la eólica, yo en una universidad donde yo he trabajado en el doctorado, una técnica me presentó un proyecto sobre este tema y me demostraba en su proyecto de que en comparación la energía eléctrica que nos llega, vale 80% más de lo que se haría con una energía eólica. Y que los vientos que corren en el Perú son los vientos más veloces. En la costa dice que los vientos son más veloces. Esos son estudios científicos. Entonces, ¿cómo no poder ¿no?, pensar, tomando estos aspectos de que hay un pensamiento político que se debe desarrollar, ¿no?, con ciencia, con tecnología, y que lo único que falta es dedicarnos a discutir menos y a pensar más en todo el valor que encierra, ¿no?, la producción de tantos intelectuales que siguieron a ella en la Torre y que lo enriquecieron. Y yo les pongo dos ejemplos, con esto termino. En el campo filosófico, Antenor Orrego, y en el campo científico, ¿no?, Pulgar Vidal, Javier Pulgar Vidal. Si seguimos en ese descubrimiento, es que habría que estudiar. Yo he asistido a los coloquios que dictaba Aya en la Torre y llevaba muchas veces a Javier Pulgar Vidal, y yo me acuerdo mucho, Javier Pulgar Vidal me dice de que cuando uno monta, cuando una naranja, uno bota esa parte blanca, ¿no?, que hay entre la naranja, la pulpa de la naranja y la cáscara, que eso contiene vitamina B más rica que cualquier otra. Si uno va descubriendo así a una serie de personajes, ¿no?, de otras tiendas políticas, el propio Cabieses con sus estudios, nosotros vamos a entender de que ahí en la Torre sí supo orientar la investigación para vivir una democracia mucho más amplia. Yo quiero agradecerles a ustedes, ¿no?, la oportunidad que me han dado, y especialmente, por ejemplo, no sé si va a intervenir Hernán. Hernán está estudiando la papa y se ha metido a hacer una investigación. Eso está muy bien. Debemos, y eso tiene que ser destacado. Bien, nosotros tenemos que trabajar con gente, ¿no?, democrática, amiga, con gente que quiera realmente al Perú y él, ¿no?, amar al Perú para buscar sus soluciones. Como ahora, los amo mucho a ustedes, por eso yo tengo que cortar, porque si no los cacho. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor. Un gran aplauso, doctor. Bueno, en realidad muy agradecido a todos los ponentes. Gracias a Enrique Valderrama, gracias a Hernán, gracias al doctor Germán Peralta. Germán Peralta, en realidad reitero lo que dije al principio, una mesa de lujo. A continuación, le voy a ceder las palabras finales al profesor Eloy Prudencio Ayala, director del Centro de Gestión Cultural Federico Villarreal. Profesor, adelante.
Muchas gracias en primer lugar, estimado Juan, por el trabajo tan importante que has realizado, conduciendo estas dos mesas con estos dos grandes personajes, tanto como Enrique Valderrama, un gran líder aprista, estudioso también del derecho y actualmente pues como coordinador general de este diario El Expreso y además como miembro de la Comisión Nacional Política del Partido Aprista, y de forma muy especial al doctor Germán Peralta Rivera. En realidad es un profesional brillante, muy conocedor del pensamiento y de las ideas de Víctor Raúl Aya de la Torre, que en estos 128 años que don Víctor Raúl Aya de la Torre estaría cumpliendo, nos ha traído pues el doctor Germán Peralta estas reflexiones de diversos líderes, tanto de América como de Europa, que siguen siendo vigentes en la actualidad. Me corresponde, como director del Centro Cultural de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que también el doctor Germán Peralta ha conducido y conoce de cerca, ¿no?, el Centro Cultural. Y nosotros ahora que estamos ya por cumplir un año, el 3 de marzo, tenemos pues en agenda una diversidad de conferencias, de conversatorios por la virtualidad, ¿Cuánto nos hubiese gustado que este tema tan importante en este momento de crisis política y social hubiese sido con un auditorio repleto en nuestro Paraninfo para poder escuchar tanto a Enrique como también al doctor Peralta? Por motivos de fuerza mayor, Hernán Hurtado, quien iba a plantearnos también algunas ideas sobre la arqueología de las dictaduras del siglo XX y el APRA, pedimos disculpas al auditorio virtual la no presencia de Hernán en esta oportunidad. Sé que en estas 2 horas que tenemos conectados hay seguramente preguntas, pero simplemente como director quisiera agradecer de forma muy especial al doctor Germán Peralta Rivera, a Enrique Valderrama, ¿no?, a estos 2 invitados de lujo que hemos tenido hoy, miércoles 22 de febrero, que ya nuestro partido o el partido, ¿no?, se ha inscrito para ser parte nuevamente de esta contienda electoral, y hoy día también en Alfonso Ugarte ya se están reuniendo para poder pues homenajear a este líder indoamericano. Conmemoramos pues hoy día los 128 años, cuánto nos hubiese gustado, ¿no?, con bombos y platillos y bombardas, celebrar como él mismo manifiesta en una de sus reflexiones: el Día de la Fraternidad debe celebrarse siempre, debe ser el acto anual consagratorio de la supervivencia del partido. Como él decía, mi definitiva ausencia física no debe ser causa de que la conmemoración decaiga o se suprima.
la misión de los apristas es continuar la obra emprendida. Con estas palabras, salvo, Juanito, que haya de repente alguna pregunta, voy a dar simplemente por concluida esta reunión, este conversatorio, ¿no? Sí, Juanito, no sé si hay alguna pregunta o algún agregado de repente, Germán. El doctor Germán, sí, quería tomar la palabra, doctor. Sí, muy breve, que no tiene que ver con el tema, porque creo que Eloy lo ha cerrado estupendamente bien. Era un recado. Mira, en estos días ha sucedido un hecho insólito, ¿no? La doctora Ruth Chade ha sido acusada, ¿no?, de malversación, de fondos, ¿no?, de una serie de artimañas, ¿no? Porque ella rechazó en su momento y solicitó la solución para que la casa donde estaban guardadas todas las piezas de Caral, su laboratorio, el arqueólogo no solamente pues está en el campo excavando, sino está analizando, trabajando, y lo cierto es que hay un maltrato para ella. Sería conveniente que el Centro Cultural eleve su voz de protesta, ¿no?, por este atentado. Ya los arqueólogos de la época de Tello fueron perseguidos, atacados, ¿no? Y en esta oportunidad no se puede permitir o no se puede guardar silencio frente a un acto de esta naturaleza. La señora no ha trabajado para un bien personal, sino para el Estado peruano. Y el Poder Judicial ya vendió la casa y ha acusado de dolosa, de una acción dolosa a la doctora Richard. Yo quisiera que el Centro Cultural se debería pronunciar en ese sentido, de un respaldo y una condena a ese tipo de actos de un mal funcionario, ¿no? Nada más, eso era todo lo que quería señalar. Muchas gracias, doctor Germán Peralta, por este alcance. Es muy cierto, vamos a tener en consideración y elevaremos nuestra voz de protesta. Juanito, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Un aplauso para todos. Gracias, doctor Peralta, Enrique, a todos los asistentes, al profesor Eloy. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias. Ya, Juanito, estamos. Muchas gracias por la